Fernando Signorini. Diego cambió mi vida para siempre. Es un ser inexplicable. También Leo Messi lo es, ¿eh? También los grandes genios del deporte lo son. Y también los grandes genios que son en literatura o en otras disciplinas, en todas aquellas ligadas al arte. Son tipos creados para asombrarte. Él era un artista que jugaba al fútbol. Vos lo preparaste a Diego para el Mundial 86. Claro, sí. Yo le decía, tiene que ser tu mundial. Le metía fichas con Platini y Rummenigge. Claro, yo le decía, el tuyo o el de Platini. Entonces se acordaba de mi mamá, de mi hermana y se enojaba bastante. Pero yo se lo hacía a propósito. Y yo le digo, bueno, hacete cargo. Cayó en las redes de la adicción, ¿no? Porque ya después era como que había momentos en que no era él. Era lo que la cocaína hacía. Yo descubrí las ventajas de ser un libre pensador y por eso tampoco soy hincha de ningún equipo. No, porque si soy de uno, me pierdo a lo mejor del otro. Si empezamos a nombrar gente que han hecho la historia, en su mayoría son de izquierda, ¿no? Son los que quieren un mundo que englobe a todos. Y yo quiero que el mundo sea para todos. ¿Cómo se puede aceptar que las casas de apuestas sean sponsor de equipos de fútbol o inclusive de selecciones? Es el mundo al revés. ¿Por qué está Daniel Scioli como secretario? ¿Por qué? ¿Que ganó algún concurso? ¿Quién ocupa los lugares? ¿Cualquiera? ¿Que es solo conveniencia política o acomodamiento político? ¿Cómo era el vínculo de Diego con Messi? Él estaba enamorado, ¿no? del juego, de Leo, de los mismos. Diego estaba enamorado de Messi. Increíble. Verlo a Leo, bueno, es todavía... creo que el único placer que me produce hoy el fútbol competitivo, que ya no me interesa para nada porque ya me cansó el ambiente, me cansó el 99% de los periodistas con su grosería, con sus vulgaridades. Para decir estupideces hace falta estúpido y el ambiente está lleno de ellos. Esa es la razón por la que Argentina produce tantas toneladas de dulce de leche. Hay que rellenar mucho panqueque. De profesión, profesor de educación física, se especializó en la preparación de futbolistas. Eso es lo que diría, de alguna manera, su currículum vitae. Pero hay un hecho que cambió su vida, que es que fue el preparador físico de el que es, para mí, y seguramente surgirá de la conversación esa charla, el mejor futbolista de todos los tiempos pasados, de los tiempos presentes y de los tiempos futuros. Fue el preparador físico de Diego Armando Maradona en momentos muy emblemáticos, no de la vida de Diego, sino de la historia del fútbol mundial. Por caso, el Mundial 1986. Pero eso en el aspecto deportivo, del Maradona futbolista, del Maradona atleta. Luego, además, fue una persona que fue muy influyente en la formación de las opiniones de Maradona, de Diego, ya en el plano político, de la realidad y su posicionamiento de lo que sucedía en América Latina, en el mundo y lo que tenía que ver con el negocio alrededor del fútbol. Se llama Fernando Signorini, está aquí con nosotros, ha nacido en la ciudad de Lincoln, una ciudad donde nacieron varias celebridades que a lo largo de la conversación seguramente las iremos destacando. Fernando, primero muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto conversar con vos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, tenemos unos 50 minutos por delante como para conversar. Me gustaría escucharte ahora, digamos, que puedas caracterizar cómo ves este momento de la Argentina. ¿Qué estás observando en este momento tan novedoso, distópico, de lo que está sucediendo en la Argentina, Fernando? Yo creo que elegiría, si tengo que elegir un término, es desesperanzador. Sí, yo creo que yo conocí un país completamente distinto y mejor, ¿no? Sobre todo
en lo que tiene que ver con los valores, que creo que son los argumentos más importantes sobre los que se tiene que basar la vida en sociedad, ¿no? Como le gustaba decir a César Menotti, yo también soy testigo de la historia, por lo menos de las últimas décadas. Y bueno, y claro, yo viví un país a donde las relaciones eran mucho más sinceras, basadas en la nobleza, en el respeto, en la solidaridad. Y hoy, cada día que pasa, veo que, al menos en esta gran urbe que es Buenos Aires, ¿no? Es un poco como que a la gente no le interesa nada del otro, que muchos además no tienen pensamiento propio, es como que tienen colonizado el cerebro y se han hecho adictos a repetir lo que dicen los medios, de un lado y de otro. Y eso creo que es preocupante, ¿no? En la medida en que el individuo pierda la posibilidad de ser el mismo y pase a ser una oveja del rebaño, del poder que los quiere así, los quiere sumisos. Yo creo que los quiere también groseros, los quiere vulgares, los quiere vanidosos, soberbios, egoístas, porque así son mucho más fáciles de dominar. Cuando se rompe ese equilibrio que todos tenemos que tener en cuanto a los valores que tenemos que defender y guiar nuestra vida, eso es peligroso no solamente para el individuo, es peligrosísimo para la sociedad. Hoy, inclusive desde el gobierno, ¿no? Donde se actúa con una crueldad que es insoportable. Lo vimos el otro día cuando el Día Mundial del Zurdo, el vocero presidencial Manuel Adorni ninguneó, le faltó el respeto a Maradona, a Diego, no mencionándolo, no se lo recordó a alguien y dijo, no sabía que era zurdo. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García, grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Era zurdo. Bueno. Vos reaccionaste, de hecho, recuerdo que vos tuviste una reacción frente a eso. Yo creo que una de las bases sobre las que se apoya la amistad es en poder hacer honor, sobre todo para alguien que ya no está, que no se puede defender, y al no poderse defender él, yo me vi en la obligación de salir. ¿Tuiteaste algo? ¿Qué tuiteaste? Creo algo así como: Adorni, a vos te van a olvidar en el trayecto del velorio al cementerio. Me faltó aclarar que el cementerio quedaba muy cerca del velorio. Bien. ¿Vos te considerás una persona de izquierda? Yo me considero, antes que nada, por influencia sobre todo de Bertrand Russell, ¿no? Que fue el filósofo que a través de un libro me cambió diametralmente, así como Diego cambió mi vida para siempre, también Russell desde lo ideológico, ¿no? Yo descubrí las ventajas de ser un libre pensador, y por eso tampoco soy hincha de ningún equipo. No, porque él lo descubrí leyendo a él, que si soy de uno, me pierdo a lo mejor del otro. Y si soy del otro, me pierdo... bueno, entonces dije, yo quiero pensar la vida por mí mismo. Sí, está bien, formarme y tener o recoger... ¿Y tu formación política, tus influencias políticas, cuáles son? Porque tus posiciones, por ejemplo, con respecto al tema, que ya no vamos a hablar, con respecto al tema del negocio del fútbol, vos sos muy crítico con
la mercantilización de lo que se convirtió Sí, en fútbol. porque yo creo que todo aquello, yo inclusive tengo escrito y debo haber juntado cerca de 100 o más nombres de personas de izquierda o de pensamiento de izquierda, y en ellos descubro que la sensibilidad pasa por ahí, ¿no? La mayoría de los poetas, de los que han dejado un legado para siempre, qué sé yo, a mí me encanta la poesía, pero por ejemplo, qué sé yo, Neruda, García Lorca, Alberti, bueno, pero además si empezamos a nombrar gente que han hecho la historia, en su mayoría son de izquierda, ¿no? Son los que quieren un mundo que englobe a todos, y yo quiero que el mundo sea para todos. A mí aquel que quiere el mundo para unos pocos no puede de ninguna manera ser mi amigo, y a lo mejor puede aspirar a ser conocido, porque uno no puede tener o no tengo tanto tiempo como para andar averiguando quién es quién, pero si uno quiere el mundo para él, si no es capaz de ser solidario con el otro. Mirá, ayer a la mañana yo estaba en la banda en Santiago del Estero y llegué a ver por tercera vez el patio de la abuela de los Carabajal, de María Luisa Carabajal, y entonces yo le pedí a miembros de la familia, a Graciela y a Peteco, que yo quería ir a un barrio humilde, quería ir a decirle algo a los chicos, qué sé yo, yo quería estar ahí. ¿Por qué? Y bueno, por eso, porque yo que soy más o menos alto, no tanto como vos, rubio, de ojos celestes, por más que vea muy poco, pero yo necesité de un negrito villero, de un negrito de los barrios para mandarme, o para vivir una vida que en mis mejores sueños hubiera imaginado. Entonces yo lo que exijo antes que nada es, por los jugadores de fútbol, pero para la gente de esos lugares, muchísimo respeto, porque ellos no viven ahí porque quieren, lo viven por culpa de lo sanguinario, de lo brutal, de lo perverso que es el sistema. Y yo quise ir, y fuimos con Graciela, y fuimos con Peteco, vino gente también ahí del municipio, y lo que se ve y lo que se escucha, madres que dicen que sí, que a veces tengo que llevar a mis hijos a dormir sin... Pero hay que estar, porque que yo lo diga no sirve de nada, ¿no? Entonces, así como a mí me gusta ir con Mónica Santino, que es una maravilla de referente social, a la 31, o a Nacho Levi, o a qué sé yo, o a Francisco Pandolfi, a tanta gente, tantos referentes que están con los pies en el barro y desde ahí pueden hablar. A mí no me convencen mucho estos tipos, viste, que disfrazados de saco y corbata hablan del hambre en los medios. No, a eso no les creo. No les creo a ellos, porque ellos están ahí. Y lo que veí ayer me hizo retrotraer a la infancia de Diego, porque cuando Diego estaba en Fiorito, cuando Carlitos Tevez estaba en Fuerte Apache, cuando Juan Román Riquelme estaba en Pacheco, cuando Ariel Ortega estaba en Ledesma, o Sergio Agüero en su villa, no hubo ningún presidente que fuera a golpearle las manos, no digo tocar el timbre porque por no tenían ni luz eléctrica, ¿no? Pero ningún presidente fue a ofrecerle alguna solución de todos los problemas que tenía su familia, ni tampoco fue ningún papa a invitarlo al Vaticano. Pero el poder es tan hipócrita, ¿no? Y son tan perversos y tan miserables, que después, claro, si vuelven con un título, son capaces de pasearlos por las calles de la ciudad, de transformarlo en ídolos. Y los miles y miles que quedan al margen, porque eso también tiene que ver con el tema de las sociedades anónimas, ya que a ellos se les abre el corazón ahora inesperadamente, ¿no?, para ir a ayudar a los clubes que están en problemas, porque ¿por qué no primero hacen lo que tienen que hacer? Mejorar la vida en esos barrios. Hay 5.500 barrios en Argentina, para una población de más de 5,5 millones de habitantes. ¿Por qué no van ahí? Porque, entre otras cosas, se los vota para eso, para que mejore las condiciones de vida de la gente, no para que se metan con el fútbol, porque además de fútbol no saben nada. ¿Por qué está tan mercantilizado el fútbol, no? Desde afuera se ve que está muy tomado por las casas de apuestas. Es una vergüenza. ¿Cómo se puede aceptar que las casas de apuestas sean sponsor de equipos de fútbol o inclusive de selecciones? Es el mundo al revés, ¿no? Entonces yo digo,
¿Para qué hubo gente que durante tantos años, los clubes en Argentina son centenarios, ¿no? Y yo también soy producto de un club que todavía hoy se mantiene abierto gracias al amor de sus dirigentes, de la gente que se acerca a colaborar, que pone tiempo de su tiempo, que pone plata de su bolsillo, aún a riesgo de ser criticado, porque si después el domingo perdés nadie te lo reconoce, porque hasta ese extremo se llega. Pero el nivel de mercantilización, vos trabajaste como un profesional del fútbol, ¿no? Sí. Con Diego y demás, ahora vamos a hablar un ratito. Pero el nivel de mercantilización que se está viviendo ahora es enorme, ¿no? Ya ahora se llevan a los chicos de 15, 16, 17 años, ya emigran a Europa, son una materia prima, sí, como para ser finalizada en su obra. Y nadie legisla en contra de eso, ¿eh? No hay ninguna legislación. Porque además digo, los que tienen que manejar, en definitiva, y guiar los destinos del deporte en Argentina, el deporte como hecho cultural, que es lo que primero tiene que interesar, como argumento para ayudarnos a hacer mañana mejor que hoy, porque si no sirve para eso, ¿para qué sirve? Para que estos tipos se ha producido un fenómeno, los inventores, que son las clases populares, porque el fútbol es una construcción cultural de ellas, el fútbol y el boxeo, porque los chicos de esos lugares, Dani, no pueden aspirar a jugar al polo, como decía Diego, al polo no, porque si había un caballo en Fiorito, lo comíamos porque había mucho hambre. Y hoy, después de tantos años, de 60 y pico de años, sigue pasando lo mismo, se seguirían comiendo ese caballo, ¿no? Entonces, ¿quién está a cargo del deporte en Argentina? Yo pregunto, pero de verdad, por compromiso con mi profesión, ¿por qué está Daniel Scioli como secretario? Porque ni siquiera el ministerio no se sienta en la mesa a la hora de debatir los presupuestos, no, es secretaría. ¿Por qué? ¿Que ganó algún concurso? ¿Quién ocupa los lugares? ¿Cualquiera? ¿Que es solo conveniencia política o acomodamiento político? Entonces yo digo que no, que en Argentina, y yo conozco personas maravillosas que tienen además una enorme sensibilidad, que seguramente, por ejemplo, él no tiene, porque antes además estuvo en contra de las sociedades anónimas, y ahora dio vuelta en el aire como un panqueque y ahora está a favor de las sociedades anónimas. Entonces gente así, en lugares que tienen que ver, que tienen una conexión tan íntima con la cultura, con lo formativo, no puede estar. Tienen que estar los mejores, tiene que haber un concurso. ¿Por qué no hay casi ni un jugador, ni uno te digo, Fernando, y corregime si me equivoco, estoy dispuesto a estar equivocado, que se haya manifestado en contra, un jugador relevante de la selección? Hoy la selección argentina es probablemente la mejor selección del mundo, o de las 2 o 3 mejores selecciones del mundo, que se haya manifestado en contra de la privatización de los clubes. Yo creo que debe ser doloroso que te corten las piernas porque el serrucho sigue afilado, ¿no? Es el miedo que es el principal factor de dominación en la sociedad mundial, en esta sociedad de hoy. ¿Es miedo? A ver, ¿es miedo o no hay ningún tipo de conciencia, de pertenencia? Tampoco. Sí, puede ser. En algunos sí, no en todos. Porque, a ver, este que está acá, Diego, también tenía miedo al final del día. Pero entre el miedo y el origen plebeyo, elegía el origen plebeyo. Sí, porque pero solamente el origen plebeyo no es definitorio, porque hay muchos de origen plebeyo que son sumisos, son ovejas de ese rebaño que comentábamos. No, qué sé yo, Ernesto Guevara, el Che, no era de origen plebeyo, ni el padre Mujica tampoco. Yo creo que hay algo que viene con nosotros, no todo en la vida tiene explicación, afortunadamente, que sos de una manera, después podés profundizar en eso o no, o pero cambiar de rumbo. La pregunta es, primero, Diego creo que es grande por lo que hizo dentro de la cancha y más grande aún por lo que hizo fuera de la cancha. Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, sobre todo en Napoli. Bien, para mí Diego fue el mejor jugador de la historia, de todos los tiempos, no de la historia. Yo no sé porque yo no viví todos los tiempos, pero de lo que vi yo fue uno de los más grandes, sin duda. No, yo viví todos los tiempos, no, mentira. Pero para mí no va a haber ningún jugador como Diego Armando Maradona, ni siquiera dentro de los tiempos futuros. Esto es lo que opino yo, después lo podemos debatir. Pero además tenía un compromiso político tan profundo. ¿De dónde surgía eso de Diego?
Bueno, él desde muy pequeño, ¿no? Desde antes que yo lo conociera, él tenía esa cosa de rebelarse. Él hacía cierto esa definición de Oscar Wilde, ¿no? Que una de las mejores virtudes de los seres humanos es su posibilidad de rebelarse ante las injusticias que se cometan. ¿Qué fue lo que le valió al Che para decir que un buen revolucionario es aquel que siente como propia las injusticias que se llevan a cabo en cualquier lugar del mundo? Diego no lo había leído todavía al Che, no creo que supiera mucho de Oscar Wilde, pero él de a poco lo fue desarrollando, y yo creo que recuerdo que un día yo iba leyendo un libro sobre la historia de la Revolución Cubana, y él de pronto íbamos manejando así: ¿qué lees, Diego? No, y entonces empezamos a charlar y cómo, y del Che, y de Fidel, y de Camilo, y del desembarco en los Cayuelos, y del Granma, y... ¿Vos le inoculaste No fue mi intención. yo simplemente yo hacía lo mío. Vos le inoculaste la pasión por Cuba. Sí, bueno, pero también, por ejemplo, a veces yo me gustaba recitar algunas coplas del payador perseguido, o cosas de Horacio Guaraní. Yo vengo a gritar aquello que otros callan: de amor y besos abundan los cantores. Yo traigo el grito herido de mi pueblo. No es culpa mía si no traigo flor. Y eso a él le encantaba: decímelo de nuevo, decímelo de nuevo. Y así, qué sé yo, después todo lo demás formó parte. ¿El primer viaje a Cuba en el año 1987, vos participaste? Sí. ¿Puedes contar esa historia? Bueno, eso fue, creo que, la cima de la emocionalidad, porque eran dos emblemas de la historia que se habían dado cita, y sobre todo cuando Fidel, que parecía un oso peluche por lo grandote, que además apareció vestido, y no apareció con Versace ni con Armani, no, con ese conjunto gris del ejército, ¿no? O verde, con verde oliva, botas, sí, y lo abrazó, y cuando lo abrazó, Diego desapareció en el abrazo, porque él era muy imponente, ¿no? ¿Vos estabas presente? Sí, estábamos presentes, estaba la familia de Diego también, estaba Carlos Bonelli, Carlitos Bonelli, que junto con Pablo Yonto habían sido los que establecieron el contacto y permitieron que la reunión se llevara a cabo. Entonces, cuando estamos hablando de un Diego coronado como el mejor jugador del mundo. Sí, 87. Año 1987, ¿no? Claro, y yo el día anterior estaba en Lincoln, pero Diego, como siempre, me llamó y me dijo que al otro día viajaba a Cuba, si quería. ¿Cómo no, si quería? Ya estaba arriba del micro para venir a Buenos Aires, viajamos, nos alojamos en una casa de protocolo en Varadero, y el último día, porque estuvimos 10, pero recién el último día la persona que estaba a cargo de guiarnos nos dijo que teníamos que viajar a La Habana porque el comandante está esperando. Entonces nos subieron a todos en una guagua, y llegamos a otra casa de protocolo donde estuvimos esperando otras 3 horas o 4, y cerca de las 8:30, así... De la noche. De la noche. ¿Y se quedaron hasta qué hora? Como hasta las 3:30 de la mañana, 4. Claro. Sí, y claro... Porque Fidel vivía de noche, tenía esos hábitos de guerrillero, vivía de noche. Sí. De día sí. nunca casi... Sí, tenía fotofobia, estaban los ojos. Pero fue maravilloso porque Fidel hablaba y todos escuchábamos. Además, un gran orador, ¿no? Y hablaba de una cosa, hablaba de cocina con doña Tota, con Claudia, y parecía que era Adrián Ferrá, qué sé yo, del bully o una cosa así, porque sabía, y hablaba de tantas cosas, hasta que en un momento le preguntó a Diego cómo hace tu chico para patear penal. Y entonces le digo, no, me acerco a la pelota, apoyo el pie derecho y levanto la vista. ¿Y para qué levanta la vista? Bueno, para ver dónde está el arquero, pues si se mueve para un lado, se lo tiro para el otro. Y si se queda parado, viste que siempre estaba con ese dedo, y si se queda parado, no, si se queda parado, elijo un palo y le pego fuerte. Entonces se giró y le dijo al secretario, tú me anotas ahí que no debo mirar la pelota. Yo pensaba que al otro día a lo mejor se iba a hacer una esguince de tobillo, ¿no?
Pero lo más curioso fue que después seguimos hablando y en un momento yo tenía 4 libros. Entonces, ya hacia el final le dije si me hacía el favor de autografiarlos para 4 simpatizantes de la Revolución, amigos míos de Argentina. Entonces me dijo, sí, por supuesto. Entonces yo me acerqué, él era mucho más alto, y le di el primero y me preguntó, que también eso me llamaba la atención, tanta curiosidad. ¿Para quién era el primero? Bueno, para César. Y entonces me dice, ¿y quién es César? Y yo digo, César Luis Menotti. Bueno, sí, bueno, ya sabía que era el técnico campeón del mundo. Y el segundo para Rodolfo. ¿Y quién es Rodolfo? Entonces le dije que era un amigo exiliado durante la época de la dictadura. Y entonces habló de la dictadura. Y eso valió que en un momento, creo que fue Carlitos Bonelli, dijo, comandante, ¿cómo se hace para acabar con la corrupción? Y entonces él dijo, muy fácil, 100 ladrillos y mucha bala. Esa era la fórmula que aplicaba. Y en un momento el tercero era para Caín. Y cuando yo digo Caín, él mira todo así, de modo socarrón, dice, no estaría muy bien la relación de la familia con la Iglesia Católica cuando le dijeron el nombre. Y todos nos reímos. Sí, le digo, es un médico veterinario del pueblo de la ciudad donde soy yo, en Argentina. ¿Y de dónde eres? Entonces le digo, de Lincoln. Y otra vez, el único yanqui que hubiera jugado en mi equipo. Entonces todavía siguió porque dice, así que me has dicho que es veterinario. Y entonces digo, sí, ahora te voy a decir y te vas a callar la boca porque Sí, fue el primero en tener una clínica de trasplante de óvulos en bovinos en Latinoamérica. Cerró el libro. Y entonces otra vez al secretario, mañana me busca a ver cuándo es que hemos abierto la nuestra, no sé en qué lugar de Cuba. Y pone el codo arriba del libro, porque como tú sabes, y él sabía que yo no sabía, por eso era un crack, porque los mediocres te dejan en evidencia, porque como tú sabes, existen 2 métodos para el trasplante de óvulo en bovino. Uno el método quirúrgico y el otro el método embrionario. ¿Y en qué se diferencia? En que entonces yo dije, ya no lo escuchaba más. No sé, me hizo acordar a Macri. ¿A qué? A Macri. Es una ironía la tuya. Sí, sin duda. Claramente. Es un tipo que tenía un nivel de detalle tremendo. Y un obsesivo por los datos y un gran curioso, Fidel. Y ahí hubo un flechazo afectivo entre Diego y Fidel. Sí. Flechazo, que duró toda la vida. Para toda la vida. En un momento, Diego, que yo tengo la foto, me preguntó a mí, tengo unas ganas de pedir la gorra. Le digo, pedísela. Entonces va el comandante, y entonces Fidel agarra y saca la gorra y se la pone a Diego, ¿no? Yo también tuve la oportunidad de conversar alguna vez con Fidel y siempre tuve la idea de pedirle la gorra, lo que pasa es que nunca lo vi con la gorra. Pero claro. Si lo hubiese visto con la gorra, se lo pedía. No, pero, perdón, para terminar, estábamos arriba de la guagua, es 4:30 de la mañana, y se abre la puerta, y un momento, y se acerca grandote como era y corre la ventana. Diego, dime, a ver si he entendido bien. Entonces, no debo mirar la pelota cuando bateo. Se había quedado con la duda. Claramente, ¿no? Y ahí se junta un vínculo entre Diego y Fidel, porque Cuba vuelve a aparecer en un momento muy duro de Diego, que es la internación del año 2000, ¿no? Sí, claro, ¿no? Sí. Casi podemos decir que ahí el comandante le salvó la vida, ¿no? Sin duda, sí, bueno, todo lo que él hizo para que los especialistas lo trataran. Claramente, ¿no? Sí. Fue un momento muy difícil. ¿La relación tuya contigo tuvo idas y vueltas como uno presume tuvieron muchos con Diego? Como uno tiene a veces con los amigos, que hay acercamiento. Sí, cómo no, sí, algunas veces. Sobre todo cuando él comenzó o cayó en las redes de la adicción, ¿no? Porque ya después era como que había momentos en que no era él, era lo que la cocaína hacía de él. Entonces, yo tampoco había estudiado sobre adicciones. Lo único que podía poner era mucho entusiasmo y la necesidad también de ver de qué manera lo podía ayudar. Por eso
por sugerencia de uno de los doctores del Napoli, el doctor Lino Russo, que me dijo o me dio la dirección de una clínica para tratar toxicodependientes en Castellammare de Stabia, cerca de Nápoli, y yo fui. Era una clínica de puertas abiertas, nadie estaba obligado a permanecer, pero el que salía del portón no volvía a entrar. Y recuerdo que ahí presencié por primera vez una terapia de grupo, donde los especialistas hablaban con los chicos adictos, y casualmente uno de ellos, que era hijo de un multimillonario armador de barcos, me regaló un libro para Diego. Y recuerdo la dedicatoria que le puso en italiano: Diego, Diego querido, no hay un solo lugar en el mundo tan seguro como para esconderse de uno mismo. Y yo se lo llevé a Diego y él lo leyó, bueno, después lo quedó para él, ¿no? Vos trabajaste con Diego como preparador físico del personal, como futbolista, ¿en qué periodo? Yo comencé a ayudarlo cuando el doctor Rubén Darío Oliva, médico argentino residente en Milán, que fue al que hay que agradecerle, ya desaparecido, que Diego haya vuelto a jugar al fútbol, porque le sacó el yeso 45 días antes de lo previsto por los médicos del Barcelona, con la certeza de que si se lo dejaba tanto tiempo, Diego no podía volver a jugar al fútbol, porque la rigidez que le hubiera quedado en la articulación de su tobillo izquierdo le hubiera... Después esa lesión histórica claro, de Andoni Goicoechea, ¿no? Al que le he agradecido personalmente lo que hizo por mí también, porque si no hubiera sido por esa brutal patada, Diego no hubiera tenido la necesidad después de... ¿Vos empezaste a trabajar con él en el 84, 85 entonces? No, final del 83. Final del 83. Sí, hacia noviembre aproximadamente, lo empecé a ayudar en la recuperación dinámica, pero simplemente como un amigo que estaba ahí cerca y... Y después fuiste el preparador físico personal de Diego en todo... Que a él se le ocurrió esa descabellada idea, no existía esa profesión de preparador personal para un jugador de deporte de equipo. Yo no digo preparador físico porque es un reduccionismo, es algo anacrónico, casi primitivo. Eso fue creado, ese término, para los entrenadores de atletas, porque los atletas sí necesitan preparar el músculo. El jugador es otra cosa, es completamente distinto. ¿Y vos qué eras? ¿Te definías como qué? Como preparador de jugador. Un preparador de jugador. De jugador de fútbol. Y ¿sí? Trabajaste con Diego. Sí, o sea, sí. De alguna manera es como ser orfebre y trabajar con la mejor joya, digamos, ¿no? Porque me imagino, sí. ¿qué condiciones físicas tenía Diego? Y es un ser inexplicable. También Leo Messi lo es, ¿eh? Y también los grandes genios del deporte lo son. Y también los grandes genios que son en literatura o en otras disciplinas, en todas aquellas ligadas al arte. Son tipos creados para asombrarte. Ahora, si vos sos muy vanidoso y bastante estúpido, entonces pones palabras, el método heurístico, ¿no? De Megar en la antigua Grecia, llenar con palabras lugares que tienen que quedar vacíos, porque no se pueden explicar, porque yo, como te dije, a mí me encanta la poesía y yo he leído cosas maravillosas de Neruda o de Lorca acerca del amor, pero se quedaron cortos. Yo sé que no lo podés decir, Daniel. Si vos vas, y has viajado mucho, pero qué sé yo, al sur, y ves en las aguas de los lagos el sol que se refleja, y en la cima de la montaña las nieves eternas, y el color de los bosques en otoño, y después volvés a tu casa y ¿qué decís? No tenés No palabras. encontrás una palabra. No hay, no se puede. Hay un vacío. Y con Diego... Es lo mismo, porque una vez el doctor Antonio Dalmonte, cuando yo lo acerqué porque le sugerí, y él aceptó, comenzar a viajar a Roma para hacer todas las evaluaciones, pero sobre todo para que él visibilizara el Mundial del 86 antes que ninguno, porque como yo le decía, este Mundial lo hacen para vos, ¿eh? El Mundial 86. ¿Por qué? Menor presión parcial de oxígeno, altísima temperatura, altísimo smog, las marcas persecutorias que tanto daño te hicieron en España no van a poder ser posibles. Tenés 4 años más de experiencia. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir, así, dato por dato? Le dijiste a Diego, este Mundial es para vos, ¿por? Sí. Precisamente por todo el fenómeno climatológico que iba a jugar a favor de él, porque no iba a permitir que lo persiguiera. ¿Cuáles eran? Repetilo, por favor. Menor presión parcial de oxígeno. Estamos hablando, se jugaba en el DF, sí, en la altura. Sí, además con temperaturas brutales. Juan al mediodía. También, porque yo
alguna vez, mientras viajábamos y volvíamos a Roma, que hablábamos de tantas cosas, y yo le decía, ustedes los jugadores siempre agachan la cabeza y hacen lo que quieren con ustedes. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Se va a jugar a la 1 de la tarde, va a haber 50 grados de temperatura. Todo por la televisión, pero es una manera de que ustedes no estén en las mejores condiciones de engañar a la gente porque no van a poder... ¿Qué otra condición había, además, en el Mundial 86? Altísima temperatura y el smog famoso. Sí. ¿Vos decís que eso lo favorecía a Diego? Claro, porque iba a perjudicar a los otros. Bien. ¿No? Él era un artista que jugaba al fútbol. ¿Y por qué no lo perjudicaba a él? Precisamente por eso, porque lo iba a dejar con más libertad para hacer todo lo que él necesitaba hacer. No como en España, que le pusieron a Gentile, que le hizo 24 fulles o Reina acá también en el partido Gentile, el partido contra Italia, el Mundial 82. Claro, eso no iba a ser posible. Reina en el partido de la eliminatoria con Perú. Exacto. Era un fútbol, hay que decir, Fernando, donde estaba mucho más habilitado que ahora golpear a los habilidosos. Sí, brutal, bueno. Yo tengo una teoría, que si hubiese habido VAR y hubiese habido el reglamento actual en el Mundial 86, por lo menos en 3-4 partidos del Mundial 86, el equipo contrario terminaba con 9 jugadores. Sí, y el gol con la mano hubiera sido anulado. Correcto. También. No, pero quiero decir de que yo le decía eso, no sé si va a ser el Mundial de Argentina, porque el equipo todavía no terminaba de conformarse, pero tiene que ser tu Mundial. Entonces, para mojarle la oreja... Le metía fichas con Platini y Rummenigge. Claro, yo le decía, el tuyo o el de Platini. Entonces se acordaba de mi mamá, de mi hermana y se enojaba bastante. Pero yo se lo hacía a propósito. Y yo le digo, bueno, hacete cargo. ¿Vos lo preparaste a Diego para el Mundial 86? Claro, sí. Dicen que fue la única vez que Diego se preparó seriamente para un Mundial. Sí, bueno, también era un corto periodo de tiempo, pero nosotros comenzamos 3 meses antes. Y en una de esas prácticas, en las instalaciones del Comité Olímpico Nacional de Italia, en un lugar que se llama Agua Chetosa, para quienes conocen Roma, que es un lugar espectacular, donde están los sistemas ultra sofisticados de entrenamiento para deportistas de la élite del deporte mundial, y el doctor Dalmonte, doctor en medicina espacial, jefe de los servicios de investigación de la aerodinámica de Ferrari, ahí están los túneles de aerodinámica de la Ferrari, de la competición. Ahí estaba el túnel de viento y las Ferraris que probaban los distintos circuitos para ver que tenía que ser el alerón, bueno, todo ese tipo de cosas que saben los ingenieros y que a mí me maravillaban. Y ahí se preparó Diego. Ahí se preparó Diego. Ahí estaba Marlene Ottey, campeona olímpica de 100 y 200, 100 llanos, jamaiquina también, deportista. No, era una maravilla, había una piscina. Diego estaba convencido en ganar el Mundial. Diego sabía que tenía que hacer todo lo posible y la mejor manera era verlo a la distancia, antes que ninguno, y prepararse como nadie, porque tenía que ser. Y un día Dalmonte había terminado unas evaluaciones, se fue a duchar y me dice, tu amigo hubiera sido un excepcional piloto de pruebas de aviones de guerra. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Diego? Sí. ¿Y por qué, Antonio? Porque tiene una inusual capacidad del conjunto, ¿no? Del campo visual. Como que esos tipos que giran la cabeza para un lado y se ven la oreja del otro, o en la cancha que habrás escuchado alguna vez. ¿Qué tiene? ¿Ojo en la nuca? No, no tiene ojo en la nuca. Tienen una visión periférica, que después también descubrí en Leo Messi en Sudáfrica, y que mayor a todo. Por eso cuando viste que muchos, los que creen, dicen, Dios hizo a todos los hombres iguales. No, a esto le volcó más levadura, se le volcó el tarro, porque tienen condiciones que no son para nada iguales a lo de los Diego, humanos. cuando hace el relato del gol contra los ingleses, el segundo, del Mundial 86, dice que mientras va haciendo slalom, lo va viendo a Valdano. A Valdano y a Burruchaga. Yo digo... Que yo después se lo puse en duda el gol, después de que había pasado. Le digo, porque él dijo, sí, no, porque el turco le había dicho, sí, todo lo que vos quieras. El turco le había dicho enganchar, porque antes había hecho una jugada similar contra Irlanda en el 80 y... ¿qué fue? En el 79, ¿no? Algo así, 79-80 contra Irlanda, ¿no? Sí, o contra Inglaterra mismo, también en Wembley. Que o contra Inglaterra. La pelota le pasó por el costado, y yo le decía que en la última acción, Shilton iba a usar las manos,
y el riesgo era altísimo. La jugada era amagar a la derecha y hacer así y decirle a Gurruchaga o a Aldano, hacelo. Quiere decir, desde el punto de vista conceptual, fue un error que terminó bien. Le digo, pero si Shilton te agarraba la pelota, el primero que se iba a acordar de tu mamá iba a ser Valdano y Gurruchaga. Y eso se lo planteé también un día a César Menotti, que estaba con Ángel Capa y otros amigos, y me dijeron que sí, que yo tenía razón. Pero claro, era Diego, y en toda regla hay excepciones. Claramente, Diego, ¿no? ¿Vos estabas en la cancha cuando se hizo? Atrás del arco. Atrás del arco. Sí, hay una foto, inclusive, que después de muchos años un fotógrafo inglés sacó, y yo cuando terminó el partido... ¿Y te diste cuenta en ese momento? No. Del primero, imposible, porque no se dio cuenta ni el árbitro, y yo por algo me decía como me decía Diego, y además yo estaba... Pero del segundo gol... Tampoco lo vi. Pero no te diste cuenta que era un gol extraordinario. Me di cuenta de que algo fantástico. ¿Por qué? Porque cuando él empezó a evolucionar, que ya venía, todos los que estaban delante mío, que eran fotógrafos y cameramen de Alemania, de Holanda, de todos los países, que con unos instrumentos, las máquinas de foto y la filmadora, y se empezaron a levantar, y yo quería, y explotó el estadio. Explotó el estadio, y era como que yo estaba en el ringside, pero no vi el knockout. Lo vi después cuando estábamos en la concentración. Me gusta la frase, estaba en el ringside pero no vi el knockout. Y sí, porque estaba muy cerca, estaba a 14 pasos de donde entró la pelota. Pero bueno, te repito, estos tipos que por algo eran especialistas en deporte, dije, upa, ¿qué va a pasar? Y se levantaron todos. Y entonces yo no lo pude ver. O sea, para los propios camarógrafos y fotógrafos, vos te diste cuenta que para ellos estaban ante un evento. Sí, porque hubo como una corriente eléctrica que algo iba a pasar, ¿no? Y obviamente, para eso necesitó el extraordinario pase del Negro Enrique, también hay que decir. Hay que decir, si no fuera por el Negro Enrique, esto no pasaba. Claro. ¿Fue el mejor gol de la historia del fútbol universal? Te repito, yo de la historia no vi todo, pero para mí el gol más increíble de Diego fue el de tiro libre el día de la lluvia a Juventus. Eso sí que es imposible, porque yo dije que ese gol contra los ingleses, Diego lo venía entrenando desde chiquito. ¿Cómo lo venía entrenando? Y claro, porque él me contaba que, por ejemplo, muchos días él iba a la estación de Fiorito. Sí. Llegaba el tren. Sí. Y había un puesto de fruta. Sí. Varios puestos de fruta. Claro. Entonces sabía que el tren frenaba, se abrían las puertas, y él sabía que tardaban 20 segundos entre abrirse y cerrarse. Y entonces él ya tenía todos los segundos contados en su mente, pegaba un salto, agarraba esa manzana, así que don Diego no le podía comprar, porque todavía no había llegado la buena para ello, ¿no? Pegaba 2 saltos, subía por una, pues bajaba por la otra, y el feriero, si lo quería correr, no podía porque se le cerraban las puertas. Lo de México fue mucho más fácil, porque no había feriero, porque para eso estaba el árbitro, y porque ella lo venía entrenando eso de escaparse de los que querían cazar desde muy chiquitito, porque si no, a lo mejor no comía, ¿no? Quiero preguntarte, porque vos tenés un gran privilegio, Fernando, que vos tuviste la oportunidad de entrenarlo a Diego, y Diego luego te convoca a vos para ser el entrenador de futbolistas en el Mundial 2010 en Sudáfrica, con Leo Messi como jugador, ¿no? ¿Qué diferencia notás entre Maradona y Messi en lo que respecta a tu trabajo de preparador de futbolistas? No, prácticamente no hay. Son artistas que juegan al fútbol, y entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de... Mira, yo alguna vez dije que 1 gramo de tejido cerebral pesa más que 75 o 80 kilos de músculo, ¿no? Entonces yo apuntaba fundamentalmente al aspecto emocional. Como le dije a Diego desde el primer día, cuando quedamos de acuerdo en que yo iba a ser su preparador, que si quería que lo ayudara lo tenía que conocer. Pero no solamente conocerlo desde el punto de vista físico, que sí es importante, sobre todo
los sistemas de reportación de energía, ¿no?, de él, porque el fútbol es un deporte de conjunto, pero está formado por individualidad. Entonces es un error entrenar a todos juntos, es un error hacerle la entrada en calor a todos juntos, porque ahí lo estás transformando el deporte de conjunto en un deporte individual. Cada cual, desde el punto físico y emocional, necesita afinar su guitarra. Paco de Lucía no se la daba al otro para que lo afinara cuando iba a un concierto. Bueno, esos errores todavía hoy se siguen cometiendo, porque además quien está a cargo de hacerle la entrada en calor le hace hacer lo que él haría en caso de que jugara, pero él no va a jugar. No, bueno, este es un tema que hay, sobre todo para los cursos. ¿Cómo era el vínculo de Diego con Messi? Recuerdo que un día estábamos con el negro Enrique, estaba Alejandro Mancuso, estaba Javier Villamillana, estaba Carlos Vilardo, Diego, que había prendido un habano, y estábamos sacando la cuenta de todo lo que se había actuado en el último entrenamiento. Y él entonces, entre la voluta de humo que se armó, dijo, casi como asombrado: no se puede creer lo que juega ese enano. Lo que valió que yo le dijera: ¿y vos qué hiciste la colimba en Granaderos? Tiene la misma altura, ¿no? Pero él estaba enamorado, ¿no?, del juego, de Leo, no, lo quería para él, lo quería como... Y la admiración, a veces en la cancha cuando quedaba poca gente y se ponían a hablar, porque yo estaba con Diego y Diego lo llamaba a Messi, y entonces cuando yo me iba. Yo me iba porque digo, ¿qué tengo que hacer? Yo no tengo que escuchar nada. Eso es una cosa entre los dos. Y se veía el afecto, que el abrazo, o los mismos. Diego estaba enamorado de Messi. Increíble, sí, se tenía un sentimiento. Por eso fue que recuerdo cuando eso pasó en el Estadio Velodrome, ese día que Diego, porque Leo le había pegado a la pelota y se le había ido al diablo, y lo llamó y le dijo: no, Leito, vení, papi, vení. Y entonces puso la pelota en el mismo lugar, ángulo izquierdo de la medialuna, con Carrizo en el arco, y le apoyó la mano derecha en el hombro izquierdo, me parece estar viéndolo, de Leo, y le dijo: escúchame, papi, cuando le entres a la pelota, no le saques el pie tan rápido, porque si no ella no sabe lo que vos querés. Y yo, ¿cómo ella? Ella es una cosa de cuero y de goma. Se ve que ellos tienen otra relación. ¿No ves? Mirá. Y le pegó un zurdazo y la pelota se clavó en el ángulo derecho, y Leo me miró como diciendo... Pero creo que a partir de ahí Diego le estaba trasladando enseñanzas que otros a su vez le habían trasladado a él. Vale decir que Leo Messi aprendió a... Sí, claro, y Diego aprendió de otros, como me decía que había aprendido de un buen izquierdo que tenía Boca, eso de llegar al fondo y tirar el centro con el pie del marcador arriba, y creo que era Peña. Y claro, otro se lo había enseñado a él. Y Leo seguramente después seguirá con, qué sé yo, con toda esa sapiencia, esa riqueza conceptual que tiene para mejorar a... Sí, a y esa generación. discusión de cuál es el mejor de la historia entre Diego y Messi. Bueno, hay dos. Entre ser mejor de la historia ya es un error, porque, te repito, nadie lo vio a todos. Los que lo vieron a casi todos coinciden que el mejor fue Pelé. Y yo digo que se equivocan. Fue Diego. Y se equivocan. Y fue Messi. Se equivocan. Para ser el mejor tiene que jugar el mismo partido en las mismas condiciones contra los mismos rivales. Uno puede decir quién me gusta más. Ah, bueno, quién me gusta más, sí. Sobre todo, los únicos que tienen derecho a decirlo por obvias cuestiones que tienen que ver con lo afectivo eran los papás de Diego, los hermanos, sus amigos, o los de... Pero para vos, Fer, ¿quién fue el mejor de la historia? Para vos. No, yo no hago comparaciones, yo a los mejores no los comparo, los disfruto, no me pongo... Yo creo que es una debilidad del carácter, porque además no sirve para nada. A mí me llenaron de alegría. Hoy en día creo que debe ser, sí, aunque juegue en un equipo que no juega al fútbol, es una parodia, porque yo estuve hace poco en Inter de Miami, con Lisandro Clery, que es el director de la escuela de entrenadores de César, y decía, esto es una parodia de fútbol, no es fútbol, pero aún así, verlo a Leo, bueno, es todavía, creo que el único placer
que me produce hoy el fútbol competitivo, que ya no me interesa para nada porque ya me cansó el ambiente, me cansó el 99% de los periodistas con su grosería, con sus vulgaridades, con su respetuosidad, porque yo tengo muy mala vista, pero tengo muy buena memoria. Yo recuerdo que antes de la conquista de la primera Copa América, Leo, que es el mismo de ahora, pero entonces era pecho frío, no cantaba el himno. Lo decían tipos que a lo mejor sí aplaudían a Videla y a Macera, que lo cantaban con hondo fervor patriótico, ¿no? Porque para decir estupideces hace falta estúpido y el ambiente está lleno de ellos. Di María, ¿qué hicieron con Angelito Di María, con la familia? Lo hicieron pedazos. Otro que lo bancó, mira, ahí estás con Angelito Di María. Tenemos la foto anterior. Estaba bueno, Angelito Di María. Y Ángel me contó a mí, cuando él era chiquito, y en el fondo de su casa había un pasillo y un cuartito, y él llenaba las bolsitas de carbón de las bolsas grandes y las llevaba en la carretilla, la cargaba en la camioneta del papá para que saliera. De ahí salen esos chicos, no salen de Harvard, no salen de los barrios opulentos como decíamos hoy. Entonces yo lo que exijo es respeto. Por eso después cuando también a Scaloni dijeron lo que dijeron, y yo ya es una cosa que he dicho muchas veces, pero la repito porque cuando yo vi esa marea de gente festejando, muchos de los cuales habían sido despiadados también con estos chicos, ¿no? Porque no ganaban nada, y también un altísimo porcentaje de periodistas deportivos que después hicieron la del panqueque, hicieron la de Scioli, se dieron vuelta en el aire y estaban todos arriba del carro de los ganadores. Por eso dije, Argentina, claro, esa es la razón por la que Argentina produce tantas toneladas de dulce de leche. Hay que rellenar mucho panqueque. Está muy bien. Fer, te agradezco mucho tu tiempo. Viniste, además sos un hombre importante de Lincoln, como varias celebridades de Lincoln, hay que decir. Como don Arturo Jaureche, don José León Pase, Rolando Schiavi. Y tantos otros que... Jaureche. Sí, no quiero abusar, no abusemos. José León Pase y Fernando Signorini. No abusemos. Te agradezco mucho, gracias por tus palabras. Te considero además un amigo y la verdad que una gran admiración te tengo. Te quiero decir y lo quiero hacer públicamente. Muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho. Un abrazo.